hay tantos factores y formas que pueden favorecer a la contaminación, además de aspectos meteorológicos, que es también prudente conocer pues, qué se puede hacer para combatir esta contaminación, sobre todo en las zonas densamente pobladas del país. Para hablar más al respecto, ¿qué le parece si sumamos a la conversación al periodista experto en medio ambiente, Miguel Bárcena, a quien le agradezco que esté esta mañana aquí con nosotros? Y después de lo que estamos platicando en este momento, Miguel, lo que vimos del Valle de México, del área metropolitana de Guadalajara, y también nos pasamos a la zona allá en Nuevo León, en lo que es Monterrey y los otros municipios, ¿cuál es el primer paso que se debería de tomar? Porque llevamos ya décadas escuchando concentración de ozono, contaminación en el aire, pero no se percibe que se esté haciendo algo más allá de tomar decisiones como limitar la circulación. ¿Hacia dónde le deben de apuntar las autoridades? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte y muchas gracias por el espacio, Francisco. Pues mira, lo primero es la conciencia, generar conciencia ambiental a través de la información, y lo que no vemos en estas ciudades que mencionas y en otras del país es que haya campañas de información, campañas para generar conciencia ambiental. Esto no existe, por lo menos en la Ciudad de México y en otras en las que he estado recientemente. Y solo nos preocupamos del tema de la contaminación cuando tenemos una contingencia como la que vivimos en los últimos 3 días en la Ciudad de México, o como la que se ha vivido, como ya mencionaba recientemente, en Guadalajara, ya sea por incendios o por otras fuentes contaminantes. Y esto debería de ser una acción cotidiana, promovida por las autoridades, por las industrias, por las empresas, en la que los ciudadanos sepan que estamos, más allá de la contaminación ambiental y de las contingencias periódicas, que sepan que estamos viviendo en una emergencia ambiental en términos globales. Y si el problema básicamente en las grandes ciudades es el transporte público, la movilidad de las personas, tendríamos que ser mucho más estrictos para los horarios, sobre todo para la carga, la descarga de los transportes, que aunque está regulado, en la Ciudad de México está regulado, pero en realidad no se respeta. Otro problema tiene que ver también con la falta de aplicación de los reglamentos de tránsito, porque seguramente en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar, vemos que los vehículos se estacionan en doble fila, en triple fila, complican la circulación. Esto hace que se genere un mayor consumo de combustibles, esto por supuesto genera una mayor contaminación. Entonces el problema básico es la falta de información, la falta de conciencia y la falta de aplicación de la ley. Veamos que hay una serie de recomendaciones que se hace, y entre lo que le señala la autoridad tan solo en el Valle de México es pues evitar utilizar el automóvil, pero estamos hablando en una época en la que parece más que complejo para algunos, incluso ya lo decía yo, más de 1000 personas fueron multadas porque ignoraron estas disposiciones. ¿Qué tan complejo puede ser desacostumbrarnos a utilizar los automóviles y de verdad convencernos a que el transporte público pueda ser la opción, de alguna manera intentar quitar la saturación en las vialidades? ¿Es un tema cultural muy arraigado? Exacto, mira, el COVID nos dio una gran oportunidad, fue un gran ensayo durante estos meses o casi 2 años que estuvimos prácticamente confinados, en donde la gente obviamente pues dejó de ir a la escuela, de ir a trabajar, muchas cosas empezaron a hacer en línea, pero nos dio la oportunidad de replantearnos nuestras actividades y no tener que salir más que cuando sea necesario. Tenemos que hacer una ruta crítica, ver si realmente tenemos que salir, o hay muchas cosas que no son necesarias, hacer una especie de itinerario de ruta semanal que nos permita reducir el uso del automóvil. La gente obviamente pues no tenemos buenos sistemas de transporte público en México, han mejorado algunos en las ciudades grandes como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, pero no son suficientes por el tamaño de ciudad y el número de habitantes que aquí tenemos. Pero debemos de ser más conscientes para utilizar lo menos posible el transporte privado, sobre todo si consume gasolina o diésel. Tenemos que ir transitando, y para eso tiene que haber también apoyos y financiamientos tanto de la industria como del gobierno para que haya una transición más rápida hacia vehículos eléctricos o híbridos. Tenemos que utilizar vehículos no motorizados como son estos patines eléctricos o las bicicletas, pero sobre todo en la medida de lo posible caminar, porque además eso nos ayuda a mejorar nuestras condiciones de salud. Pero en la medida en que no somos conscientes del daño que causamos al medio ambiente por el uso y el abuso de los automotores,
pues no vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Insisto, se tiene que regular y aplicar las sanciones para que el transporte de carga realmente lo haga en la madrugada o en las horas no pico, en las horas de menor tránsito. Se tiene que ser más estrictos también con el monitoreo y la vigilancia de la generación de contaminantes de muchas industrias, y para ello también es muy importante que se acelere la transición energética hacia fuentes de generación de energías limpias y renovables. ¿Por qué? Porque mientras muchas empresas sigan utilizando gas, combustible o algunos otros contaminantes, no vamos a mejorar, y solo nos vamos a estar preocupando cuando hay altos niveles de concentración de ozono, porque hace mucho calor, porque no hay viento, porque no llueve. Estamos siempre en un círculo vicioso que tenemos que romper de alguna manera, Francisco, y eso solo se va a lograr, insisto, en la medida en que haya mayor información y sobre todo la generación de una verdadera cultura ambiental entre los ciudadanos. Mencionaba el tema de la aplicación de reglas y sobre todo las sanciones. ¿Será necesario pegarle más fuerte en el bolsillo a los mexicanos para que entendamos que no es la mejor opción, incluso ignorar las disposiciones de no circular y otros aspectos que pues están plasmados en la ley? Por supuesto, mira, es un tema de idiosincrasia el mexicano. El mexicano siempre ve cómo puede brincarse o violarse la ley, pero cuando le aplicas las sanciones y estas son considerables, entonces se lo piensa dos veces. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En México, sobre todo en la zona fronteriza, pues mucha gente del lado mexicano pues puede violar las disposiciones de los reglamentos de tránsito, ir a exceso de velocidad, estacionarse en lugar prohibido, no respetar las señales. Pues en el momento en que cruza Estados Unidos, como sabe que allá las sanciones son muy fuertes, entonces sí se pone el cinturón, se estaciona donde debe, no se da una vuelta prohibida, no se pasa el semáforo. Y sucede al revés, cuando los estadounidenses cruzan a México, dejan de ser lo ordenados y respetuosos que son en su país, y aquí cometen infracciones porque saben o que no los van a sancionar o que en una mordida van a sobornar a la gente de tránsito y no pasa nada. Entonces es una cuestión de, por un lado, de educación, de concientización, pero también de aplicación de la ley con sanciones que sean realmente fuertes para que la gente pues se lo piense y deje de hacerlo. Y habrá que estar esperando y viendo cómo actúan los siguientes días, que se antoja que habrá nuevas contingencias. Y si bien estamos hablando de zonas densamente pobladas, esto no deja exentos a otras regiones del país de también tener contaminación. Ahora, ¿qué tan importante es que las autoridades locales estén al tanto del monitoreo de la calidad del aire? Porque no nada más podemos hablar de zonas como la metropolitana de Guadalajara, el Valle de México o Nuevo León. Hay otros puntos que son, de hecho, pues muy industriales, pero no tenemos reportes continuos o a la gente ni siquiera se le dice que está teniendo una mala calidad del aire. Exactamente, este es un ejemplo que deberían de seguir otras regiones, por ejemplo Guanajuato, donde tienen una zona industrial del Estado de México más allá de la zona metropolitana, deberían de tener sus propios sistemas de monitoreo, de evaluación y de contingencias ambientales, porque la gente se la pasa respirando aire contaminado y, como bien mencionas, ni siquiera lo sabe porque no hay información. Entonces esto también tendría que ser regulado, se tendría que obligar a ciudades medias o incluso municipios no tan grandes pero que tienen actividad o vocación industrial, que hubiera una medición constante, porque pues la gente se contamina y no lo sabe, ¿no? Aquí en la Ciudad de México tenemos la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que aplica para Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y la propia ciudad, y hay un monitoreo constante y además están en comunicación constante con el Servicio Meteorológico para ver cuáles son las condiciones, con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, etcétera. Pero salvo esta región, esto no sucede en otras partes del país, y es verdaderamente necesario, porque que no se nos olvide, Francisco, que el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud son derechos prácticamente universales, en la que los gobiernos o los estados tendrían que estarse los garantizando a la población.
Vaya que nos dejas muchos temas que hay que cuestionarle a las autoridades de manera local, porque de seguir así, pues ya no nada más hablaremos de contingencias en las zonas, insisto, densamente pobladas. Serán en otros puntos, lo malo es que habrá también lugares que ni les están avisando y así estarán haciendo sus actividades al aire libre, exponiéndose y poniendo en riesgo su salud. Muchísimas gracias por estos minutos que nos acompañas y pues estaremos al pendiente de posibles nuevos espacios con pláticas de este tema. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. El agradecido soy yo y aquí estamos pendientes siempre para hablar de estos temas. Muy buenos días.